¿Cómo están de vuelta? Un placer saludarles. La vez anterior hablamos del Dios que da y el Dios que quita. Una expresión de Job en medio de la calamidad marcó brutalmente la fe. Hoy quiero hablarles un poquito más, profundizar más el tema del sufrimiento y responder a una pregunta: ¿por qué a mí, Señor? Y encontramos el texto otra vez en Job 7:20, dice: ¿por qué me haces tú blanco? Y responder con Romanos 8:28, cuando Pablo escribe: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando estamos sufriendo, la pregunta natural es: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué a mí? Y hoy quiero tocar que existen razones por las cuales las heridas pueden ser útiles. Es simpático, pero la mayoría de los cristianos hacemos dos cosas. Decimos que no es correcto teológicamente cuestionar a Dios, pero cuando algo nos ocurre, somos los primeros en cuestionar a Dios. ¿Quién de nosotros no ha tenido ganas de preguntarle: Dios mío, ¿por qué me estás usando para tu práctica de tiro al blanco? La pregunta en realidad expone una de nuestras necesidades más profundas: un sentido de propósito en el dolor, algún tipo de significado para los golpes aparentemente sin sentido que recibimos en la vida. Estamos en el mundo como las algas que son golpeadas y arrastradas por los vientos y las olas de problemas. O estamos aquí en el mundo como barcos con poder de timón para viajar a través de las tormentas, para traer nuestro rumbo y con un destino. ¿Estamos solos en el agua o hay un Dios que nos colocó aquí por una razón? Y el dolor y las oraciones aparentemente sin respuesta en tiempo de dolor, en realidad son parte de un plan más grande que opera para el bien. Cuando Dios llamó a San Pablo, era un perseguidor de la iglesia, y le dijo que sufriría por causa de su nombre. Hechos 9:16. ¿Y cómo sufrió? De azotazos, naufragios, dolores agudos, calumnias y, según la tradición, decapitación. Pero desde el mismo fuego él gritó: no estoy solo, hay un plan en esta locura. Porque en todas las cosas, dice, Dios obra para el bien de los que le aman y están llamados a ser parte de su propósito y designios. Si nos acercamos filosóficamente a eventos horribles, buscamos principalmente respuestas y estamos condenados a decepcionarnos. ¿Es Dios la causa de la muerte de mis padres, de mis hijos, de mi cónyuge, de mis hermanos? ¿Dios lo permite acaso? ¿O simplemente suceden cosas y Dios está ahí para ayudar cuando lo hace, pero no tiene control? ¿Quién sabe el origen? ¿Por qué no abordamos estas cosas de manera más práctica y relacional como seres humanos? Porque somos parte de un mundo que sufre y por lo tanto debemos decir: ¿y por qué no a mí? ¿Quién soy yo para salvarme? Si por un concepto básico de naturaleza nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y en el mundo sufrimos. Como hijos de Dios podemos llegar a preguntarnos: ¿por qué a mí, Señor? Pero hacerlo de una manera más positiva. ¿Y cómo? Hacemos eso cuando le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar lo bueno que podemos sacar de lo malo que nos ocurre. Hoy podemos ver algunas cosas que Dios sí puede hacer con nuestras heridas cuando le permitimos. En primer lugar, el dolor puede atraernos a Dios. El mismo hecho que le preguntamos a Dios y le decimos: ¿por qué a mí, Señor?, significa que hemos sido conducidos a Dios y a un nivel más profundo de comunicación con Él. Uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, dice que Dios nos susurra en nuestros momentos de placeres, de alegría, de felicidad, pero nos grita nuestro dolor.
Nosotros tenemos dos opciones. Podemos ir a Dios para acusarlo, para negociar con Él, para sacudir y golpear nuestro puño ante Él, o para inclinarnos ante Él y aceptar lo bueno con lo malo, para preguntar el por qué, o para decirle que no le cuestionaremos, pero vayamos ante Él. Cuando la tormenta golpeó el barco en el que el profeta Jonás estaba durmiendo, la palabra nos dice que todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su propio Dios. Jonás 1:5. Cuando el barco se hunde o el avión está cayendo, los pensamientos tienen la tendencia de volverse naturalmente a Dios. La nueva versión internacional de la Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, por sí solas las cosas no van a funcionar para bien. Recién funcionan para bien cuando ponemos todas las cosas en las manos de Dios y le pedimos que nos enseñe las lecciones de vida que necesitamos y el ministerio que podemos encontrar en los lugares dolorosos o momentos dolorosos de nuestras vidas. En segundo lugar, las heridas pueden atraernos a los demás. Una de las cosas buenas que Dios puede obrar en nuestros dolores es darnos más amor por los demás y menos egoísmo. Es increíble lo egoísta que somos. Nos aferramos a nuestro clan, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra propia congregación. Pero cuando vemos a una persona de la calle, una silla de ruedas, una persona ciega o otro tipo de persona herida que camino la vida, ¿qué hacemos? Nos alejamos. ¿Por qué? Porque son diferentes, nos incomodan, les deseamos lo mejor, pero no hacemos nada para ayudarlos. Es solo hasta que la vida nos empuja a un gran dolor que nos unimos a ellos. Nuestro clan cambia. Vemos la vida a través de sus ojos porque estamos mirando desde donde están. Creo que nos gusta ver televisión, cine. Muchos deben recordar a Christopher Reeve, Superman. Él se enteró de que no era Superman cuando cayó de un caballo y quedó paralizado, cuadripléjico del cuello para abajo. O de otro, Michael Fox, un artista fabuloso que vi cuántas películas, Volver al Futuro, por ejemplo. Cuando fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, él dijo adiós a su carrera televisiva, pero dijo hola a la campaña para buscar una cura para el mal de Parkinson y para trabajar con las personas que están afligidos con esa enfermedad. Tanto Christopher Reeve como Michael Fox. Christopher Reeve ya murió, pero Michael Fox aún vive. Trabajan con y para la gente paralizada. Muchas personas convierten sus heridas en auxilio para los demás. Y si vos decís que le conoces a Dios, puedes dar un paso más allá y ayudarles a encontrar la mano de Dios y la esperanza del cielo. En tercer lugar, el dolor puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Filipenses 4:12 al 13. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Las heridas pueden atraernos a Dios, a los demás, y finalmente sacar lo mejor de nosotros mismos, a nuestro mejor yo, porque nunca sabemos quiénes realmente somos hasta que somos probados. Un letrero había que decía: los cristianos son como el té. Su fuerza no sale hasta que esté en el agua hirviendo. No nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos de nuestro potencial, nuestro coraje, nuestra fe, nuestra fuerza en Jesús, hasta que una crisis lo saca a relucir. Yo conozco la vida de mi papá, a quien admiro muchísimo, y trato de honrarle porque vi su empeño y dedicación al trabajo, que muchas veces lo alejó de una vida más activa en la iglesia, hasta que padeció de una toxoplasmosis y
y una depresión post-enfermedad, cuando en vez de decir, pobrecito yo, él aprende su experiencia para ser un hombre que ministra a las necesidades de los demás, que le entiende a la persona que está en depresión y puede tener esa empatía para llegarle con un mensaje de salvación al sufriente. ¿Por qué? Porque la vida es una prueba y las lecciones se vuelven más difíciles cuanto más tiempo vivimos, y son las personas que superan los obstáculos los que más admiramos. Pero en cuarto lugar, también quiero decirle que el dolor puede alejarnos de Dios. Job 2:9. Porque nada es automático. Las bendiciones vienen para aquellos que aman a Dios a pesar del dolor. Pero el sufrimiento puede hacernos mejores, como también puede amargarnos. Puede llevarnos a Dios o puede construir un muro entre nosotros y Dios. Puede llevarnos hacia adentro para descubrir la fortaleza oculta, pero también a la autocompasión. El síndrome del pobrecito yo. Ahí se yarangache. Puede llevarnos a amar y ayudar a las personas o a estar celosos de su buena fortuna. O a odiarlos porque ellos tienen lo que nosotros no tenemos. La esposa de Job es un ejemplo. Una sufriente también. Pero a diferencia de Job, que lo perdió todo, pero aún así se levantó y adoró, postrándose de rodilla. En cambio, ella le reclama a su marido y le dice: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a tu Dios y muere. Job 2:9. ¡Wow! Matthew Henry dice: ¿es este un Dios para ser amado o servido? A mí me cupo en la universidad leer a un escritor, Mark Twain. Mucha fuerza en la vida cultural norteamericana. Y él odiaba a la religión. Los sufrimientos de la vida, especialmente la muerte de su esposa, lo alejaron no solo de Dios, sino que lo enfrentaron a Dios. Uno de sus últimos libros fue un ataque a la fe cristiana. Y escribió que cada año millones de personas que mueren, dice, se burlan del mundo lamentable y del universo inútil y de la raza humana violenta y despreciable. ¡Wow! Para él la fe es la razón de un mundo lamentable, inútil y de una raza humana violenta y despreciable. Y llevaba su incredulidad con orgullo, pero debajo del orgullo probablemente había un corazón solitario y roto. Yo quiero más bien concentrarme en que las heridas, en quinto lugar, pueden atraernos al cielo. Filipenses 1:22-23. El apóstol San Pablo era un enfermo crónico. Fue calumniado, náufrago, apedreado, dado por muerto. Sufrió un dolor terrible que llamó una espina en su cuerpo. Pero más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, apreció la esperanza del cielo que tenemos los cristianos. Escuche lo que escribió de una celda de la cárcel. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Filipenses 1:22-23. Y de nuevo dice en Romanos 8:23, nosotros mismos gemimos en nuestro interior mientras esperamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. Es asombroso lo mucho que nosotros los cristianos mismos pensamos y nos enfocamos en el mundo y lo poco que pensamos en la eternidad. ¿Cierto? Cada vez que alguien muere nos sensibilizamos, pero apenas volvemos del cementerio estamos de vuelta en los torbellinos de la vida y el cielo va de vuelta al fondo de nuestras prioridades. La tierra se convierte en el foco de nuestra atención. Pero solo a la medida que la tierra nos lastima cada vez más, comenzamos a gemir interiormente y esperar ansiosamente el cielo. Yo creo que un gran ministerio que podemos tener como cristianos es ir a los enfermos de la vida que no creen en Dios y hablarles acerca de Cristo. Podemos guiarles a aquel que no solo puede dar propósito en esta vida, pero también sanarnos en la próxima. Podemos decir al hombre paralizado que cuando llega al cielo
Como dice el profeta Isaías 35:6, correrá como un ciervo durante 1000 años, si así lo desea. Podemos decir a los ciegos que pueden ver más gloria de este universo que cualquier astronauta. La esperanza del cielo no es un mero sentimentalismo, es lo único que hace que este planeta nuestro sin sentido tenga algún sentido y puede ser una maravillosa herramienta evangelística. Es posible que nunca sepamos por qué Dios envía o permite que el dolor llame a nuestra puerta. Lo que no podemos soportar es el pensamiento de la vida sin Él o el dolor sin propósito. E incluso si no tenemos una respuesta que nos explique, sabemos que sí hay una respuesta al tomarnos de su mano. Y si miramos de cerca sus manos, vemos en las manos de Jesús las cicatrices de sus sufrimientos en ellos al ser clavados en la cruz. Y si le miramos a la cara, vemos a aquel que dijo en extremo sufrimiento: Dios mío, ¿por qué? Su nombre es Jesús. El pastor James Dobson escribió o habló ya en un programa televisivo con 3 familias a las cuales se les había dicho que un miembro de la familia estaba por morir de cáncer. Estadio 4, ya al borde. Y el programa mostraba la conmoción, las lágrimas, la incredulidad, la ira, la aceptación, el coraje de los días y las semanas que llevaron a la muerte a estos protagonistas. Pero lo que más llamó la atención era un pastor de color, de origen afroamericano, muy humilde, de una pequeña iglesia en el centro de la ciudad. Cuando el pastor y su esposa recibieron la noticia del estadio 4 de su enfermedad, lo recibieron con calma. Agradecieron al médico por su honestidad, amabilidad. En el coche, el esposo y la esposa se inclinaron la cabeza y volvieron a comprometerse con el Señor. Como era un programa, las cámaras de televisión grabaron su último sermón a su pequeña congregación. Y él dijo: algunos me han preguntado si estoy enojado con Dios, pero solo tengo amor por Él. Dios no me hizo esto. Vivimos en un mundo de sufrimiento, de pecado y de muerte. Nuestro Señor sufrió por nuestros pecados. Así que, ¿por qué no debería compartir algo de ese sufrimiento? Voy a un lugar mejor donde no habrá lágrimas, ni sufrimiento, ni angustia. Y finalizó su sermón con una canción de adoración. Fueron sus últimas palabras al rebaño. Más allá de la sensibilidad del momento, no puedo yo sentir tristeza por este hombre. Siento mucho más tristeza por las personas sanas, sentadas en los bancos, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, que escucharon y vieron el testimonio de Dios, pero no conocen al Señor. Y yo les recuerdo las palabras de Job el patriarca, que culmina su libro diciendo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Ese es el propósito del sufrimiento: conocerle a Él y prepararnos para encontrarnos con Él por toda la eternidad. En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor Jesús, pero no tenemos por qué temer, porque Él venció al mundo. Quiero orar contigo, allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mí y por cada uno de los que estamos viendo este programa o escuchando esta palabra. Padre, de repente no le encontramos el sentido a las cosas que nos ocurren, pero enséñanos que el dolor sí puede acercarnos a ti, sí nos puede llevar a entender a los demás y poder servir a los demás, que sí puede sacar lo mejor de nosotros mismos y que sí puede prepararnos para el cielo, para morar contigo por toda la eternidad. Que aquí podemos vivir 70, 80, 90 años, 60 años, pero lo más lindo es que nos lleva a prepararnos para vivir contigo por toda
toda la eternidad. Habla a cada uno, enséñanos y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.